En esta ocasión vamos a resolver un triángulo oblicuo. Acá conocemos dos lados del triángulo y el ángulo comprendido entre ellos. Esto nos indica que debemos resolver este triángulo aplicando lo que es la ley del coseno. La ley del coseno establece, vamos a ponerlo acá, ley del coseno. Ley del coseno. Establece que si calculamos el cateto A al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos restantes menos 2 veces el producto de esos dos catetos restantes por el coseno del ángulo correspondiente al cateto A, que sería ángulo A. De igual forma, podríamos plantear que b cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 A por C por el coseno del ángulo B. O de igual forma, podríamos plantear también que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Como acá en el triángulo nosotros conocemos el cateto A, el cateto B y el ángulo C, pues entonces la ley del coseno en este caso nos favorece para calcular primero lo que es el cateto C, o sea el tercer cateto, cuya longitud es desconocida. Para ello vamos a usar aquí la tercera formulita que hemos planteado en el teorema del coseno o ley del coseno. Y vamos a decir entonces, como queremos calcular a C cuadrado, vamos a sustituir los datos que conocemos en esa tercera ecuación, que sería C cuadrado igual al valor de A, que es 25 elevado al cuadrado, más el valor de B, que es 27 elevado al cuadrado, menos 2 por 25 por 27 por el coseno de ese ángulo C, que es 102 grados. Entonces, volviendo acá, vamos a tener que C cuadrado es igual a 625, que resulta de elevar 25 al cuadrado, o sea 25 por 25, más 729, que resulta de elevar 27 al cuadrado, menos, acá sería 1350, el resultado de esa multiplicación, y el coseno de 102 grados nos valdría un valor de 0.21 negativo, menos 0.21, menos 0.21. Entonces, cuando hagamos esta multiplicación y esta suma acá, nos va a quedar que C cuadrado es igual a la suma da 1354 menos, o mejor dicho más, porque menos por menos me va a dar más aquí, ese menos por ese menos me da más, y entonces voy a tener aquí el producto de esta parte de aquí que me da 283.5. Realizamos esa suma y nos queda 1637.5. Y como ustedes saben que estamos calculando a C, no a C cuadrado realmente, ustedes pueden ver aquí el cateto es C. Entonces ese es el cateto que estamos calculando, cateto C. Vamos a despejar y como es un exponente, pasa al otro lado y se convierte en una raíz por operación inversa de 1637.5. Esa raíz nos da un resultado que es 40.5 centímetros. Y ahí tenemos ya la longitud del cateto C. Bien, repito, aquí ustedes tienen un triángulo oblicuo, conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, van a aplicar la ley del coseno. La ley del coseno involucra esas tres formulitas que ustedes tienen ahí para A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado. Y entonces ustedes van a usar de esas tres la que vaya más acorde con la información que ustedes tienen. Deben usar la número 3 porque si usan esta la primera, pues entonces
van a tener dos incógnitas que serían el ángulo A, pero también la variable C. Si usan esta, la segunda fórmula, van a tener dos variables que serían la variable C y el ángulo B, dos valores desconocidos. Pero en la tercera, entonces solamente le faltaría por conocer C y lo pueden despejar de ahí, de esa ecuación número 3. Porque la ecuación tiene que ser compatible. El número de variables tiene que ser igual al número de ecuaciones para que pueda haber una solución. Bien, entonces le da que C vale 40.5 centímetros. Una vez conocen el valor de C, pueden usar la primera o la segunda ecuación acá para calcular el ángulo A o calcular el ángulo B, cualquiera de los dos. Yo voy a usar la primera y de ahí voy a despejar lo que es el ángulo A. Siendo así, voy a decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 B por C por el coseno del ángulo A. Recuerden que aquí lo que nos interesa es separar el ángulo A. Para eso, estas dos que están aquí sumando, la vamos a pasar a la izquierda restando. Porque ustedes saben que cuando un término pasa a un lado de la igualdad, cambia de signo. Y le va a quedar A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Eso es igual a menos 2 BC por el coseno del ángulo A. Ahora, si nosotros vemos esta parte acá como un coeficiente, está multiplicando. Al pasarlo hacia acá, va a pasar dividiendo. Y me va a quedar A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 BC igual al coseno de A. Bien, de igual forma, si yo veo esto aquí y esto aquí como dos variables, se estarían multiplicando, por lo que el coseno pasaría al otro lado a dividir también. Voy a tener aquí 1 sobre coseno de A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado entre menos 2 BC igual a coseno de A. Bien, quise poner aquí lo que es el coseno, lo quise poner aquí en esta forma porque sabemos que al ponerlo en el denominador está dividiendo como quiera. Y como las fracciones se multiplican, numerador por numerador, denominador por denominador, pues él quedó en el denominador como quiera. Sin embargo, lo pongo ahí porque lo necesito para otra cosa. En el denominador no me funciona como realmente yo lo necesito. Por eso yo lo voy a subir del denominador al numerador. Y al subirlo al numerador, recuerden que el signo del exponente debe cambiar. De ahí resulta que coseno a la menos 1 de A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 BC es igual entonces ¿a quién? Al ángulo A. Aquí quiten esto de acá porque como ya ustedes lo pasaron acá, no es prudente que aparezca de este lado de nuevo. ¿Está bien? Por eso lo vamos a quitar de acá y vamos a dejar la A sola. Y ya tenemos la A despejada como el cos a la menos 1 de A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado entre menos 2 B por C. De esta forma, ustedes van a tener que al sustituir cos a la menos 1, le queda el valor de A cuadrado, que sería 25, menos el valor de C, de B al cuadrado, que sería 27, menos C, que sería 40.5, también al cuadrado, entre menos 2 por el valor de B, por el valor de C, 40.5. Bien, y eso es igual al ángulo que ustedes están calculando, que es su ángulo A. Ahí lo tienen, igual al ángulo A. Por lo que aquí, cuando ustedes elevan esto al cuadrado, le queda 625 por acá. Por aquí le queda 729. Y por acá le queda 1637.5. Ustedes lo pueden comprobar, que eso da eso. Entre
Al hacer la multiplicación, eso le va a dar negativo, porque hay un negativo, los demás son positivos. Por la regla del signo, ese denominador le da un total de 2187. 2187. Bueno, ahí está. Y eso va a ser igual al ángulo A, que es el ángulo que ustedes están calculando hasta ahora. Entonces, esto le va a quedar como cos a la menos 1. La operación en el numerador le da una cantidad negativa también, porque aquí ustedes pueden ver que la menor es la positiva. Las otras dos son mayores en valor absoluto y tienen el menos delante. Por lo tanto, le queda un resultado negativo, menos 1741.5 entre 2187. Y eso sigue siendo igual al ángulo que estamos calculando, que es el ángulo A. De donde me queda aquí que cos a la menos 1, al hacer esa división menos entre menos, me va a dar el más. Y evidentemente eso me da 0.796. Bien, igual al ángulo A. Por tal razón, el ángulo A va a ser igual a 37.22 grados. Bien, ya una vez conocemos el ángulo A, si deseamos podemos poner aquí las dimensiones de C que me dio 40.5 y el ángulo aquí que me está dando 37.22 grados. Como estamos resolviendo el triángulo, pues pueden llevar esos valores directamente al triángulo en el orden que lo van calculando. Sabemos aquí que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Bien, es igual a 180 grados. Entonces, con esta formulita, yo puedo despejar de acá y calcular el ángulo B, que sería ángulo B igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo C. Y de esa forma tendría que el ángulo B sería 180 grados menos el ángulo A, que es 37.22, menos el ángulo C, que es un ángulo dado en el triángulo de 102 grados. Aquí está. Entonces, ya con esta formulita puedo despejar aquí el ángulo B y me dice que el ángulo B entonces sería 40.78 grados. Ese resultado que obtenemos acá para el ángulo B, pues venimos acá al triángulo y lo ubicamos donde va 40.78 grados, 40.78 grados. Bien, y de esa forma nosotros podemos resolver un triángulo oblicuo en donde conocemos dos de sus lados, en este caso el lado A, el lado B, y el ángulo comprendido, que es el ángulo C, mide 102 grados. Bueno, muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Bye bye.